Te diré algo. Durante el ingreso del Papa Francisco en el Hospital Gemelli, cuando tan grave se puso, se produjo en el Vaticano una reunión para hablar sobre el fin del mundo. La Iglesia tiene interés en el fin de los tiempos y tiene interés en la profecía. Y no lo digo yo, lo dice el Vaticano de forma oficial. La cruz que llevaba el día que se convierte en papa, la cruz que llevó al cónclave, por dentro tiene huesos de santos. Es una cruz llena de huesos que es, digamos, una protección en la creencia católica contra el mal. León XIII fue un papa que tuvo una visión en mitad de una misa en la que escucha una conversación entre Dios y el demonio. Ahora me gustaría hablar un poco de los secretos del Vaticano, que me imagino hay. Pues hay muchísimo, pero digamos que lo más llamativo es del Archivo Secreto Vaticano. Estamos hablando de, atención, 85 kilómetros de estanterías subterráneas. Luego también tienen su propia escuela de espionaje. Eso es lo que había ido. El Rusicum es una especie, bueno, pues de casa, de edificio donde entrenan y preparan a sacerdotes. Alguien vestido de sacerdote tiene mucha facilidad para acceder a determinadas informaciones. Claro. Y el Vaticano se sirve de todo eso para prevalecer como Estado realmente. Bienvenidas y bienvenidos al podcast del Manoloide. Hoy les traemos un episodio muy especial grabado desde la Casa de la Insólita Experiencia. Estamos en Insólita Labs, un lugar donde lo desconocido y lo enigmático se viven de cerca. Y lo que hace este episodio aún más especial es que nos acompaña una invitada de lujo que regresa al podcast para cautivarnos una vez más con su fascinante y profunda conversación. Me refiero a la gran Lourdes Gómez, periodista y escritora que recorre el mundo guiada por el misterio, lo oculto y lo inexplicable. Y antes de empezar, la verdad quiero agradecerte nuevamente de corazón a Lourdes y a su esposo Johanan Díaz, pues que nos abrieron las puertas aquí para grabar este episodio. Lourdes, bienvenida. Muchas gracias, Manolo. Es un placer estar aquí nuevamente. Me siento súper a gusto. Ya tenía ganas de regresar. Discúlpame si no lo he hecho antes, pero lo importante es que aquí estamos. Mil gracias por invitarme. Al contrario, estás súper ocupada. Aparte, tu canal súper exitoso, el de Noche Lluvia, en 3 meses llegó a los 100,000 suscriptores, ¿no? Sí, así es. Estoy muy contenta. La verdad que la coyuntura social, cultural, religiosa ha ayudado mucho porque han ocurrido últimamente pues muchos acontecimientos fuertes en el mundo. Claro. Que ha llevado a que sea interesante los temas que hablo y desde ese sentido muy agradecida. No, y aparte el público de aquí del podcast te pide siempre, ¿eh? O sea, tus episodios son de los más vistos, si no es que es el más visto de todo el podcast, y la gente así de Lourdes, nos encanta, no sé qué, o sea. Gracias de corazón a toda la audiencia, os lo agradezco mucho. Buenísimo. Oye, pues vamos a empezarle aquí al tema. Claro que sí. Me gustaría que platicáramos un poco pues, de este tema religioso, pues de los secretos que hay en el Vaticano, que hay muchísimos, me imagino. Sí. Pero antes de eso, me gustaría empezar con un tema que te vi un día hablar en un podcast de esto, pero como que solo hablaste un poquitito y me llamó mucho la atención, que es el Servicio Secreto del Vaticano, que se llama, creo, la Santa Alianza. Así. Que dicen que es el mejor del mundo, ¿no? Pues tiene ya varios siglos de historia. Fue creado en tiempos de Pío V, si no recuerdo mal. Y lo interesante de esto es que tenemos que entender esa idea del Vaticano no como la sede de una religión pues que arrastra a millones de personas en el mundo, sino como un estado, uno de los estados más poderosos y antiguos de Europa. Claro. Con documentos falsos de por medio conservados en el archivo secreto y demostrado que son falsos, como la llamada donación de Constantino, documentos donde la Iglesia se, digamos que adhiere porque sí ese pedazo de tierra en el centro de Italia y aunque es uno de los estados más pequeños del mundo, esconde muchos secretos y mueve los hilos en muchos temas políticos internacionales. Entonces, si empezamos a ver el Vaticano como un estado, entenderemos que todo estado tiene un servicio secreto y el Vaticano no iba a ser menos. En este caso, todavía más fuerte porque se asegura que los servicios secretos más poderosos del mundo, que al final se encargan de ser los ojos y los oídos del gobernante de ese país en todos los asuntos de política internacional para que se puedan tomar pues buenas decisiones, si entendemos que
de por medio en un tema que supuestamente tiene que ser, bueno, pues algo simplemente político, le ponemos el componente o el ingrediente de la fe y las creencias, eso hace que un servicio secreto sea más o menos poderoso. Y créeme que lo conozco de buena tinta. ¿Ah, sí? Te diré algo. Siempre se ha dicho que el Mossad, el servicio secreto de Israel, es el más poderoso del mundo. ¿Por qué? Yo he entrevistado a expertos en España en servicios secretos y de espionaje, como Eric Fratini, que asegura que el tema del Mossad es que sus agentes proceden de familias judías que vivieron todo el asunto del Holocausto, y como llevan ese trauma en la sangre es lo que les hace tan efectivos y tener tanta fe en su trabajo. ¿Qué? Es cuando no es un trabajo sino una vocación, una cruzada personal. Te diré que en España, no puedo ahondar mucho en esto, pero hay facciones de grupos de espionaje o inteligencia que es muy parecido a lo que te acabo de contar del Mossad. Tienen que ser personas que hayan vivido, agentes que hayan vivido pues en su vida cosas relacionadas con terrorismo. Entonces eso es lo que les hace tan efectivos, que creen realmente. Claro. Es una cruzada personal. No es un trabajo X para ellos. No, y eso es lo que pasa en la Santa Alianza del Vaticano, que entra el componente de la fe. En los lemas de fundación de la Santa Alianza está obediencia total al Papa, obediencia total a la fe católica y, por encima de todo, protección y defensa del Vaticano a cualquier precio. Y a cualquier precio es cualquier precio. La Santa Alianza ha estado implicada en escándalos como intentos de asesinato contra reyes, monarcas y líderes políticos del mundo, no de nuestro tiempo, pero sí del siglo XVII, siglo XVIII, es decir, líderes que son abiertamente contrarios a la política vaticana, o sobre todo a partir de la Revolución Francesa, a esa separación de poderes de Estado e Iglesia, pues han tratado de quitar del medio a ese tipo de facciones. Luego también tienen su propia escuela de espionaje. Eso es lo que había ido. ¿Cómo se llama esta escuela? El Rusicum es una especie de, bueno, pues de casa, de edificio donde entrenan y preparan a sacerdotes para misiones tanto de espionaje como contraespionaje, es decir, para que se infiltren en determinados grupos y tener controlada la opinión pública o cómo la gente ve a la iglesia. Wow. Hay agentes sacerdotes del Rusicum que han llegado a fallecer en misiones, pues no sé, en los gulags soviéticos, ¿no? En los campos de concentración de la antigua Unión Soviética, o incluso sacerdotes que, no estando dentro de estos grupos, han liderado misiones de espionaje en pro del salvamento de personas. Se recuerda mucho en el Vaticano y en la Iglesia en general al padre O'Flaherty, que era un personaje importante de la diplomacia vaticana en la época del nazismo, quien se asegura que salvó a miles de personas, judíos y de toda condición, que estaban siendo perseguidas por los nazis en suelo italiano, y él se disfrazaba, le buscaban. Los nazis que estaban ocupando Italia tenían la foto del padre O'Flaherty y él tenía que disfrazarse para llevar a cabo sus misiones. Y antes que él, poco se habla de San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl, un santo importante de Francia que se caracterizó sobre todo por organizar misiones para ayudar a los que sufren, no solo a los trabajadores que tenían condiciones horribles, sino también incluso a la gente que sufría en las guerras. Se cuenta que los misioneros que preparó el padre Vicente de Paúl llevaron a cabo más de 54 misiones diplomáticas donde se disfrazaban y entraban en zonas de guerra para entregar dinero a la gente pobre. ¿Y se disfrazaban de padres? No, pues de soldados, de civiles, de cualquier cosa, pero se caracterizaban de otra manera para poder entrar en zonas de guerra y poder ejercer esa influencia. Y la Guardia Suiza, dentro de la Guardia Suiza, ¿no?, que protege al Papa y la Basílica de San Pedro, hay
otro grupo que se crea a partir de 1999 que se llama el Comité de Seguridad, que no sabemos nada de lo que hacen, pero es un grupo de élite, ultra secreto y de élite dentro de la Guardia Suiza. Ahora. Así. En esta escuela yo había leído que estudiaban rusos al principio, ¿no? En la escuela que después se convirtió de espías. Así es un pues como todas las instituciones vaticanas, pues al final se reutilizan los espacios, pero efectivamente también es importante señalar las influencias que el Vaticano pueda, digamos, recibir de otros lugares del mundo. Y en el caso, y eso yo también lo he vivido en España, porque como periodista he hecho información institucional, he estado trabajando en revistas militares de alto nivel, esos intercambios entre aliados, ¿no? De información y de formación, y en este caso el Vaticano, pues en sus escuelas ha tenido también esas influencias de países aliados abiertamente católicos en la formación de estos sacerdotes y de ese cuerpo de élite. Claro. Oye, me imagino que pues el Vaticano es un lugar con muchos secretos, ¿no? Ha de haber mucho espionaje dentro del mismo Vaticano, ¿no? Dentro, exactamente. Sin ir más lejos, asistimos a una de las grandes muestras de protección de los documentos hace unas semanas con el fallecimiento del Papa Francisco. Uno de los rituales que se llevó a cabo, que todos vimos en las primeras horas tras la muerte del Papa Francisco, fue que il Camerlengo, el sacerdote cardenal que, digamos, que gestiona el Vaticano en nombre del Papa durante el periodo de sede vacante, cierra los departamentos del Papa, tanto en Santa Marta, donde residía Francisco, como en el Palacio Apostólico Vaticano, bajo sello y con presencia de testigos. Esto se hace para que nadie pueda modificar los documentos del Papa, porque ha habido muchos periodos de la historia donde la muerte del Papa y la conmoción que eso provoca ha sido aprovechado por determinadas personas para cambiar documentos, firmas, desaparecer cosas. Entonces, por eso lo primero que se hace es cerrar para que lo que ha dejado el Papa solamente lo pueda ver el nuevo Papa y que nadie pueda falsificar ni desaparecer ninguna información. De ahí que se destruya también el sello papal, el sello y el anillo del pescador. Esto hoy día no tiene gran importancia, pues porque muchos documentos son digitales. Claro. Pero antiguamente tú sabías, sellaban, ¿no? Tú sabías exacto que un documento era oficial si tenía el sello oficial de la persona. Entonces, cada anillo del pescador es diferente y pertenece y es un símbolo de un papado. Y en la última congregación del Colegio Cardenalicio, antes de que se encerraran en la Capilla Sixtina para el cónclave, lo que hicieron fue destruir el anillo. ¿Por qué? Porque se pueden falsificar documentos poseyendo esa joya. Así que ¿pasan cosas de falsificación y de espionaje? Sí, y por ese motivo el Vaticano toma medidas como las que te decía. Claro. Oye, ¿y por qué dicen que es el servicio secreto el mejor del mundo? Porque realmente operan en la sombra. Nadie puede pensar que un sacerdote pueda traer y llevar información. Y lo cierto es que los sacerdotes, a través de los confesionarios, a través de los lugares donde está presente la iglesia, traen y llevan mucha información. Claro. Además, pueden infiltrarse en lugares donde a lo mejor otra persona no podría entrar. Alguien vestido de sacerdote tiene mucha facilidad para acceder a determinadas informaciones. Claro. Y el Vaticano se sirve de todo eso para prevalecer como Estado realmente. ¡Wow! ¡Qué interesante! Tengamos en cuenta la polémica que surgió con la última visita pública, por así decirlo, de un personaje político al Papa Francisco. Fue el vicepresidente de Estados Unidos, Vance. Ese tipo de cosas no es casual que ocurran. Entonces, son reuniones de alto nivel donde la información que se tratan es delicada. Claro. Incluso se asegura que el Papa Benedicto XVI se vio obligado a renunciar, porque cuando un papa renuncia, tiene que renunciar toda la cúpula vaticana con él. De hecho, cuando fallece el Papa Francisco, todos los nombramientos que él tiene entran en sede vacante. El Papa nuevo, en este caso León XIV, los puede confirmar o los puede retirar. Entonces, si un papa renuncia,
todo su cuerpo diplomático renuncia. Cambian todo el equipo, digamos. Se tiene que cambiar todo y ante el poder de la banca vaticana, pues Benedicto XVI trató de luchar contra ese asunto y fue complicado. Una de las medidas llevadas a cabo por el Papa Francisco, porque es importante hablar del asunto del dinero, fue sanear de alguna manera las cuentas de la Iglesia, en el Comité Económico Vaticano incluir mujeres para que, digamos, hubiera un equilibrio y las mujeres tienen otra visión y decía el Papa Francisco, todo se cambió, o sea, estaba todo boca abajo y se volteó. Y lo que hizo también es no permitir la existencia de cuentas privadas o que estuvieran vinculadas con actividades criminales. Claro. Eso tiene mucho vínculo con el espionaje vaticano porque ha habido, bueno, pues banqueros y líderes asociados a la banca vaticana que han muerto en extrañas circunstancias. Wow, sí, hay un caso de uno muy famoso, ¿no? Así es, apareció en un puente. Ajá, exacto. Sí. Oye, y también había un caso, ahorita que hablabas de eso de sanear las cuentas. De hecho, este Papa Francisco estaba peleado con vetaron a un padre porque descubrieron que tenía malversando fondos, ¿no? Así es, era cardenal de la Iglesia Católica, pero se descubrió que poseía un edificio en el centro de Londres. Imagínate, entonces el Papa Francisco lo apartó de su puesto y él empezó, nada más fallecer el Papa Francisco, a decir que iba a participar en el cónclave, lo que supone que era papable, o sea, podía ser elegido como papa, y tal polémica se formó que al final dijo que dejaba la decisión en manos del colegio cardenalicio, pero se ve que le presionaron y dijo no, mejor no voy a participar. Pero no fue el único caso polémico. Imagínate las luchas intestinas dentro del Vaticano, que cuando todavía no se había enterrado el cuerpo del Papa Francisco, hubo un cardenal líder de los más tradicionalistas del Vaticano, totalmente contrario al Papa Francisco, el cardenal alemán Müller, que dio una entrevista al diario británico Times diciendo que como volviera a salir un papa hereje, un papa de la línea de Francisco, que iban a hacer un cisma. Amenazó con formar una guerra dentro del Vaticano y partir la Iglesia en dos si no salía un candidato que ellos, por así decirlo, pues respetaran. De ahí, bueno, pues que haya salido un papa en el medio, ¿no? Y no de la línea más fuerte de Francisco. Oye, ¿tú qué piensas? Hemos tenido acá en el podcast invitado a un numerólogo que se llama Alejandro Fernando, que es como muy acertado y, o sea, muchas de sus interpretaciones de la numerología se dan. Y él asegura que está cerca el fin de los tiempos, que la iglesia está a punto de cambiar por completo. Pues la Iglesia tiene interés en el fin de los tiempos y tiene interés en la profecía. Y no lo digo yo, lo dice el Vaticano de forma oficial. En esas docena de congregaciones que son las reuniones que tuvo el colegio cardenalicio antes de encerrarse en el cónclave para estudiar qué perfil de papa tenían que elegir, aunque eran reuniones secretas, por así decirlo, a puerta cerrada, que solo podían estar los cardenales, determinados días el Vaticano lanzaba notas de prensa sobre contenido general. Al menos en 2 de las congregaciones, en esa nota de prensa se dijo que se habló de profecía, que se necesitaba un papa profético. O sea, en las congregaciones, en las reuniones de los cardenales antes del cónclave, hablaron de profecía. Entonces tienen interés. Y también mucha gente ignora que durante el ingreso del Papa Francisco en el Hospital Gemelli, cuando tan grave se puso, se produjo en el Vaticano una reunión para hablar sobre el fin del mundo. Tal cual. Una academia vaticana llamada la Pontificia Academia para la Vida, que es una academia que funda en el Vaticano Juan Pablo II para que se estudie el tema ético, el tema de las modificaciones del ADN, el tema del genoma humano, ese tipo de investigaciones, digamos, polémicas. Esta institución organiza, estando súper grave el Papa Francisco, una reunión para hablar del fin del mundo e invitan a los principales premios Nobel de Ciencias, a científicos de
el CERN, o sea, a gente totalmente alejada de la parte espiritual, pero también a gente espiritual, a rabinos, a gente de otras confesiones súper pro, súper importantes, para hablar de si está cerca el fin del mundo. O sea, ¡qué grueso! Y lo que dijeron es súper interesante. El Papa Francisco envió una carta desde el hospital para decir del peligro que se cierne sobre la humanidad por la polarización internacional. Ya vemos que cada vez hay más líderes políticos que en vez de valorar las instituciones internacionales como la ONU, que tienden a unir, están dinamitando ese tipo de organizaciones, saliéndose de la Organización Mundial de la Salud, amenazando con irse de todas esas organizaciones. Como nuestro vecino del norte. Así es. Y hablaba del peligro de la tecnocracia. Decía el Papa Francisco que la actual política de Estados Unidos y de personajes como Elon Musk, de querer poner al frente de la sociedad a los técnicos, a los científicos, de querer eliminar la democracia para decir que los que son científicos saben por todos y pueden decidir, que eso realmente nos ponía a nosotros al borde del abismo. Y dijeron los científicos, la conclusión a la que llegaron es que sí, lo que hemos creado, digamos, a nivel de naturaleza puede propiciar el fin. Y dijeron algo súper curioso, que es que nosotros, en vez de aceptar lo que hemos hecho en el planeta y que nos hemos cargado la única casa que conocemos, para no ver la biosfera, hemos creado la nosfera. Nos ponemos unas gafas de realidad virtual, nos metemos en el celular y no miramos el desastre que hay en nuestro alrededor, porque en la pantalla pues podemos crear mundos naturales, todo súper bonito, y estamos de espaldas a esa verdad, que es que sí, jamás hemos estado más cerca del fin que en estos momentos. Qué grueso, oye, está impresionante. No solo desde el punto de vista religioso, organizaciones científicas como el Boletín de Científicos Atómicos, ¿no? Al que han pertenecido científicos tan notables como Albert Einstein, aseguran a través de mediciones que ellos hacen como del reloj simbólico del fin del mundo, que desde que empezaron con su revista y su boletín a mediados del siglo XX, nunca habíamos estado tan cerca del colapso por la presión climática, por el cambio climático y por la amenaza de guerra nuclear. Una amenaza que tenemos sobre la mesa día tras día. Claro, que cada vez la vemos más cerca, ¿no? Que dices, hijo, cualquier momento podría alguien hacer una locura y esto... Estamos viendo como normal el que las personas desde un vuelo doméstico vean misiles balísticos y los graben, ¿no? O que estén en la fiesta y ahí grabando el ataque al país vecino y dices, ¿qué pasa? O que pasen cosas tan graves, ya es quitar, deshumanizarnos por completo, que ahora con lo que está pasando en Gaza, Israel organice barcos turísticos para ver la destrucción de Gaza, el llamado turismo de genocidio. Wow, no sabía eso. Cuando nosotros vemos periodos como lo que pasó en el mundo en el siglo XX, decimos, ay, Dios mío, qué horrible haber vivido en esa época. No somos conscientes de cómo a nosotros nos juzgará la historia como sociedad, de todo lo que estamos viendo pasar ante nuestros ojos dormidos, ¿no? Claro. Porque cada vez tenemos mayor sobreinformación y hemos visto tanto que ya nada nos sorprende. Lo normalizamos, ¿no? Normalizamos la violencia, la guerra, y como decía el Papa Francisco, que pues lo cito mucho porque él está muy vinculado a la profecía y además me gusta su mensaje, él decía que estamos no aceptando que ya estamos en una tercera guerra mundial fragmentada, porque hay diferentes campos de batalla, ¿no? Gaza, Ucrania, Yemen, pero una tercera guerra mundial real a punto de entrar en juego ese tema nuclear. Claro, híjole, qué terrible. Sí, vivimos tiempos proféticos. Y no sé, ahora sí que nos está tocando vivir una parte de la historia que no imaginábamos, ¿no? A lo mejor. No imaginábamos, pero que
yo creo que está cerca porque, bueno, ahora estamos hablando de territorio, ¿no? De estados compitiendo por trozos de tierra, ¿no? En el caso de Israel e Irán, compitiendo por ideologías. En el caso de musulmanes y judíos, compitiendo por la cúpula de la roca, porque ambos quieren construir su máximo templo ahí. Pero ahora hablemos de esas otras guerras de las que no se habla. La guerra del agua. En el año 2024, Naciones Unidas lanzó un informe del que nadie se hizo eco, asegurando que el Tratado de la Antártida, que es un tratado firmado a nivel internacional para proteger el Polo Sur, para evitar que ahí se realicen pruebas nucleares o que alguien lo colonice, está en peligro porque la mayoría de países del mundo, y estoy hablando de Estados Unidos, China y este tipo de potencias, han establecido allí sus bases. ¿Por qué? Porque ahí está más del 94% de la reserva de agua, digamos, de agua dulce. El hielo que hay en la Antártida es dulce. El 94% de las reservas de agua dulce del mundo están ahí. El agua no es algo que podamos fabricar. No. Y la verdadera lucha en unos años va a ser por los recursos. Ya se están empezando a establecer en esa zona. Y por lo tanto, de espaldas a nosotros, que vivimos tranquilamente en nuestra jungla de asfalto, no nos estamos dando cuenta de las guerras que se nos vienen. Sí, lo que nos espera, ¿no? Así es. Oye, y regresando un poquito a este servicio secreto, tú como periodista que te enfocas en este tipo de temas, ¿nunca te has visto, pues se han acercado a ti de alguna manera como para tratar de silenciarte o...? No como tal, sí que me consta o me han dicho que hay personas de la iglesia que me han dedicado videos o que hacen videos opinando de lo que yo hago. Nunca los he visto porque no le doy ni un segundo de mi tiempo a ese tipo de cosas, pero así de cositas raras sí que me pasa que, por ejemplo, mi maestro Juan José Benítez, que es un escritor importante de España, autor de la saga Caballo de Troya, que está excomulgado por la iglesia, o sea, no forma parte ya de la iglesia, y que sus libros están en el índice de libros prohibidos por el Opus Dei al máximo nivel, que la gente piensa que esto de la Inquisición ha terminado. No, sigue. El Opus Dei tiene el Index Opus, que es un listado de libros con 5 categorías de peligrosidad que se sugiere a los fieles que jamás vayan a leer. Entonces está desde el nivel 1 al nivel 5, que es el máximo, que es jamás totalmente prohibido. Los libros de Juan José Benítez, por hablar de ovnis y de un Jesús más humano, están en la categoría 5. Wow. Pues cartas, libros o determinadas cosas que yo me he mandado con Juanjo por vía postal, porque él huye totalmente de la tecnología, sigue escribiendo, la gente no se lo cree, en máquina de escribir. ¿A poco? Él sigue escribiendo en máquina de escribir, no tiene celular, no tiene correo. ¿No le gusta la tecnología? No, a mí me han llegado paquetes de Juanjo vacíos, o sea, encima tienen la necedad de que me llegue el sobre, ¿no? Solo el sobre. ¿En serio? De verdad. O sea, la información que él te mandó, perdida. Se ha perdido, sí. Eso sí me ha pasado. Eso lo he el sobre vacío. Ahora me gustaría hablar un poco de los secretos del Vaticano, que me imagino hay. Pues hay muchísimo, pero digamos que lo más llamativo es o de lo que más se habla es del Archivo Secreto Vaticano, de lo que realmente contiene el archivo de la Iglesia. Es curioso porque nace en el año 1612, data del siglo XVII, y no nace, digamos, para proteger información oculta que no quieren que nadie vea, sino pues para más bien proteger información económica o privada, cartas, este tipo de información, pero qué duda cabe que con el tiempo se ha convertido, digamos, en un tema fascinante para la conspiración. Exacto. Estamos hablando de, atención, 85 kilómetros de estanterías subterráneas. ¿Y qué tanto habrá ahí, no? 85 kilómetros, o sea, imagínate, y con la tecnología más puntera del mundo en conservación de archivos y documentos. O sea, allí un ladrón que trate de entrar, hay sistemas para decirte que lo que sale en las películas de que se quedan sin oxígeno es totalmente es real. Hasta el Papa León XIII
al archivo no podía acceder ningún investigador. Y a partir del papado de León XIII, a finales del siglo XIX, se autoriza a que determinados investigadores puedan acceder al archivo, pero una vez que se revisen de forma pormenorizada sus credenciales y que su investigación sea muy concreta y diga, necesito consultar tal documento. Tal tema, nada más. Y hay una sala al principio del archivo donde le sientan y le dan el documento para que lo revise, pero en ningún caso tiene acceso a los anaqueles o a esos 85. Y creo que no pueden meter ni teléfonos, ni cámaras, ni nada, ¿no? Nada. Es total y absolutamente secreto. Conservan documentos históricos fascinantes de Galileo Galilei, de Lutero y, bueno, pues evangelios apócrifos. ¿Qué dice la conspiración? Que habría incluso unas cartas entre Nerón, el emperador romano, y el Pablo, el autor de las cartas del Nuevo Testamento, donde se niega la existencia física de Jesús. O sea, estos son conspiraciones que rodean al archivo secreto y realmente nadie de la Iglesia sabe conscientemente qué hay. Porque hay una investigadora que siempre la dejan entrar porque es bastante procatólica, Bárbara Freil, que se ha dedicado sobre todo al tema de los templarios, que por casualidad le llevaron un documento, estaba haciendo una investigación de la Orden del Temple y descubre un documento que nadie se había dado cuenta, donde el Papa absuelve a los templarios de sus acusaciones. Históricamente nos han enseñado que el Vaticano condena a los templarios por hereje. No, Bárbara Freil encuentra un documento donde se les absuelve. A pesar de eso, fueron perseguidos, ¿no?, por la monarquía francesa, pero lo que es el Papa de ese momento los había perdonado. Los había perdonado y no lo sabíamos. Entonces imagínate lo que hay escondido en esos 85 kilómetros de estanterías. ¿Y podría que hubiera cosas relacionadas con extraterrestres? Podría ser, se habla mucho de esos supuestos encuentros extraterrestres o ese interés extraterrestre por parte del Vaticano. Esto surge sobre todo a partir de papas como Juan XXIII, que en su vida dijo frases curiosas relacionadas con los extraterrestres y que ya después de su fallecimiento surge una noticia que todavía no se ha podido comprobar totalmente la fuente, que supuestamente uno de sus secretarios personales en una entrevista en Estados Unidos años más tarde asegura que el Papa tuvo un encuentro con un extraterrestre en los jardines de Castel Gandolfo, que es la residencia veraniega de los papas. Pues una luz de la que habría descendido un ser con el que el Papa habría mantenido una conversación. Esto es un bulo que ha crecido, una gran bola de nieve que se ha hecho importante, pero la verdad es que no tenemos ningún documento que nos lleve a pensar que esto es real. Lo que sí tenemos constancia es de que en el Vaticano, durante el papado del Papa Francisco, se han dado reuniones para hablar del tema ovni. En el año 2019, en la parroquia de Santa Ana en el Vaticano, hubo una conferencia sobre ovnis. Los principales investigadores ovnis de Italia expusieron los casos ovnis más importantes del mundo y había como una cercanía del Papa Francisco hacia este tema. Por ejemplo, él en sus homilías llegaba a decir que en ese concepto tan suyo de todos somos todos en la Iglesia, decía, y también los extraterrestres. Si los marcianitos con antenas verdes llegan, pues yo les puedo bautizar. El Papa Francisco hablaba de eso. Y luego Johanan Díaz Vargas, en su momento, cuando Jorge Mario Bergoglio fue elegido como Papa en el año 2005, tuvo conocimiento de que como obispo en Buenos Aires participaba de reuniones del tema ovni. Era cercano a investigadores ovni como el padre Reina, un sacerdote jesuita que hizo mucha investigación ovni en Argentina y además parece ser que conocía perfectamente las psicografías de Benjamín Solari Parravicini, que es el apodado como Nostradamus de América, pintor que en las primeras décadas del siglo XX en Argentina dibujó
pues de forma esquemática hechos tan fascinantes como el atentado de las Torres Gemelas o la llegada de Fidel Castro al poder en Cuba, por poner solo... Que eran como trazos, ¿no? Nada más ahí. Exacto, él además incluso de noche, de repente, bueno, pues le venía la inspiración, dejaba su mano suelta y empezaba a escribir sobre acontecimientos futuros. Lo que refleja el futuro es fascinante. Llega a hablar incluso de la inteligencia mecánica, la inteligencia artificial y lo que va a hacer con el ser humano, repito, a principios del siglo XX. ¡Qué grueso! Y el Papa Francisco estaba, por lo visto, muy interesado en lo que Parravicini dibujaba de la Iglesia. Hasta tal punto que hay una psicografía de Parravicini que dice: la Iglesia tiene que salir a las calles. En el primer viaje que hace el Papa Francisco como Papa, que fue a Brasil, él tiene una frase que salió en toda la prensa. Lo primero que dijo a los jóvenes fue: hay que sacar la Iglesia a las calles. Eso aparece en una psicografía de Parravicini. Y luego tenemos constancia también de que Parravicini habla mucho de que en el futuro de la Iglesia iba a ser importante el papel de la mujer, y Francisco ha sido uno de los papas que más ha hecho que la mujer tenga un papel preponderante en la Iglesia. Lo que nos decías hace ratito. El pasado 6 de enero nombró a una prefecta del Vaticano. Esto es como si le hubiera nombrado pues secretaria y titular de una secretaría, ¿no? De gobierno. Para que nos hagamos una idea, Sor Simona Brambilla, esta prefecta vaticana, su asistente es un cardenal. Imagínate. Imagínate lo que hizo el Papa Francisco. Esto está en las psicografías de Parravicini. Y Parravicini habla del tiempo de los 2 papas. Nadie podía imaginar hasta la renuncia de Benedicto XVI que eso se pudiera producir en la Iglesia. Y tiene una psicografía donde el tiempo de los 2 papas y un papa que se va y pone Argentina. El propio Francisco aparece en las psicografías de Parravicini. Hay una imagen del Papa Francisco solo en el año 2020, en lo que vivimos, con el sol del sagrario bendiciendo al mundo, que aparece en las psicografías de Parravicini. No me digas. Incluso tenemos testimonios de contactados con extraterrestres de Argentina, como Alfa Bidondo, que nos han confesado que han estado en el Vaticano, y Parravicini en sus psicografías tenía una cruz que él llamaba la cruz orlada, que decía que era un símbolo que iba a ser importante cuando llegaran los tiempos del fin. Es una cruz paté templaria que tiene los 4 brazos iguales, como una cruz griega, que tiene un corazón en el centro y un sol en llamas en su alrededor. A través de la radiestesia y la parapsicología se ha llegado a la conclusión de que es capaz esa cruz de revertir la energía negativa en positiva. Mucha gente luce, conocedora de Parravicini, esa cruz. Entonces Alfa Bidondo, este contactado, llega al Vaticano a una audiencia con el Papa Francisco y lleva una cruz orlada y le dice: Santo Padre, ¿me la puede bendecir? Le explico, y dice: no me digas más, yo sé perfectamente lo que es. Y le bendice la cruz de Parravicini. Oye, pero el símbolo de ahora del Papa, del nuevo Papa, es también un corazón con llamas, ¿no? En ese caso es un símbolo agustino, porque el Papa León XIV es agustino, es el primer Papa agustino, y el símbolo, y ese símbolo, ese corazón en llamas, ese libro, esos son símbolos de los agustinos. En este caso no hay algo, digamos, extraño en el escudo papal. Sí que hay presencia de la Virgen María. Esto es curioso porque León XIV es el primer papa que en su primer discurso papal reza el Ave María y habla de la Virgen María. Es verdad que Juan Pablo II en su escudo de armas tiene un símbolo mariano y alude a la Virgen María, pero el primer papa sí que desde el minuto 1 le da relevancia a la Virgen es León XIV. Entonces la mitad de su escudo es un símbolo agustino, la orden a la que él pertenece, y la otra mitad es un símbolo mariano, porque parece ser, bueno, pues que tiene también bastante interés el Papa León XIV en la Virgen María. Lo que poca gente sabe, es un papa, creo, tenemos que esperar, pero creo que es bueno, pues curioso de nuestros temas de misterio. La cruz que llevaba el día que se convierte en papa, la cruz que llevó al cónclave, por dentro tiene huesos de santos. ¿En serio?
Ha trascendido que cuando él recibe por parte del Papa Francisco el nombramiento para irse al Vaticano, a liderar la Comisión de América Latina, ¿no?, de cardenales latinos, su orden de los agustinos, porque él fue general de los agustinos, que Francisco era jesuita, pero nunca fue general de los jesuitas de todo el mundo, de Argentina sí, pero Prevost, el actual León XIV, sí que fue líder general de todos los agustinos, que su orden le regala a él una cruz que por dentro tiene 5 reliquias de santos, de mártires de la Iglesia. Tiene restos de los huesos de San Agustín de Hipona, de su madre, de mártires del catolicismo en España, el pasado siglo XX. O sea, es una cruz llena de huesos que es, digamos, una protección en la creencia católica contra el mal. Me hablabas de todos esos oscuros vaticanos. Ajá, sí. El cónclave no es una reunión amigable, ¿entiendes? Es una lucha intestina. De poderes ahí. Y el mal también está ahí dentro, por así decirlo. Entonces, esa cruz que le regaló su orden, cuentan y ha trascendido fuentes con nombres y apellidos en la página oficial del Vaticano, Vatican News, que antes de que Prevost se encerrara en la Capilla Sixtina le llaman y le dicen: póngase la cruz de las reliquias, ¿no?, que le para proteja. protegerse. Entonces la cruz con la que sale al balcón como papa estaba llena de huesos de santos. Wow. Y eso es súper interesante, porque hay mucha gente que a mí me ha atacado eso. ¿Cómo va a hacer el Papa eso? Sí, están las fotos en la página oficial del Vaticano. Es una realidad. Es una realidad. Entonces él cree en estos temas, cree en el misterio y en las reliquias. Y la gente dice: es que León XIV ha dicho que ha elegido su nombre basado en la doctrina social de la Iglesia de León XIII, que fue un papa que en plena revolución industrial habla de que la Iglesia no puede estar de espaldas al mundo y tiene que luchar por los trabajadores, etcétera, etcétera. Sí es verdad que León XIV dijo en los primeros días que había elegido su nombre basado en la doctrina social de la Iglesia de León XIII, porque la humanidad vive una nueva revolución y que tenemos que protegernos de la inteligencia artificial, que tenemos que proteger la dignidad humana de la inteligencia artificial. Eso es verdad, pero no es menos cierto que León XIII es el papa más vinculado en la lucha contra el demonio. León XIII fue un papa que tuvo una visión en mitad de una misa en la que escucha una conversación entre Dios y el demonio. El demonio le decía a Dios, según León XIII: voy a destruir por completo tu iglesia. Y León XIII escucha: mi iglesia es indestructible. Y el diablo dice: dame 100 años. Cuando León XIII, que vive esta visión a finales del siglo XIX, sale de ese trance, el Papa estaba en mitad de una misa y abandona el púlpito, la gente se queda sorprendida, sale corriendo a su despacho, se encierra, la gente le dice: Santo Padre, por favor, ¿qué está pasando? Que nadie me moleste. Se pone a escribir y cuando termina el documento llama a sus secretarios privados y les dice: estas frases que sean enviadas a todas las iglesias del mundo, porque a partir de ahora, al finalizar cada misa, se tiene que leer. Es una oración escrita por León XIII a San Miguel Arcángel, pidiendo que el líder de los ángeles acuda en defensa de la humanidad en la lucha contra el demonio, porque el siguiente siglo, el siglo XX, va a ser crucial para esa lucha contra el mal. Durante muchas décadas, al final de cada misa católica se leía la frase contra el demonio de León XIII. Incluso en todo el mundo. En todo el mundo. Luego se quitó tras el Concilio Vaticano II y sigue habiendo una gran lucha entre los católicos por volver a poner presente esa frase en las misas. Pero date cuenta, la visión es, repito, a finales del siglo XIX, habla de los siguientes 100 años y mira lo que fue el siglo XX. Es como una profecía de León XIII, ¿no? Hubo 2 guerras mundiales, hubo varios holocaustos y genocidios, y él incluso escribe un exorcismo, el exorcismo de León XIII contra el demonio.
¿Por qué te cuento esto? Porque León XIV, cuando sale al balcón, una de las primeras palabras que dijo es: el mal no va a prevalecer. Y además fue elegido un día de fiesta de San Miguel. De San Miguel, quiero decir, nadie ha querido reconocer que, aunque Prevost no lo diga, desde mi punto de vista, no solo eligió su nombre por la doctrina social de la Iglesia, es un papa que es consciente de la lucha contra el mal y el demonio, porque tiene una cruz llena de reliquias, porque ha alabado el ejemplo de León XIII, que es el papa que, pues por así decirlo, más se ha pronunciado o defendido que el demonio es un personaje real de la tierra. Y que quiere acabar con la Iglesia. Y es un papa que ha hablado en sus primeras palabras como papa de que no voy a permitir que el mal triunfe. Yo, en cuanto sale León XIV elegido, traté de contactar con exorcistas peruanos, porque los exorcistas oficiales de la Iglesia siempre los nombra un obispo. Claro, Prevost fue obispo de la diócesis de Chiclayo y yo quería saber, los exorcismos de manera oficial dentro de la Iglesia solo los puede hacer o un obispo o un sacerdote nombrado por un obispo. Yo quería averiguar si Prevost como obispo hizo exorcismos, quería confirmar mis sospechas con esto de León XIII. ¿Y qué dijeron? Y si había nombrado exorcistas. Y fíjate lo que tú me hablabas, ¿no? De los mecanismos secretos y del servicio secreto de la Iglesia. Qué rápido les callaron la boca. Horas después de que fuera elegido, la gente dice: es que no hay exorcistas en Perú. Eso es incierto. Yo pude hablar con 2 exorcistas oficiales, tengo los mensajes. Yo les decía: solo quiero saber, no voy a citar sus nombres, solo quiero saber si Prevost nombró exorcistas o si hizo exorcismos. No quiero nada más. Los 2 por separado me dijeron la misma frase: hay que dejarle trabajar, es momento de rezar mucho por él. No. Y es la misma frase que le dijeron a Johanan después de que salga elegido Jorge Mario Bergoglio en Argentina, cuando dice: solo confírmenme, ¿es verdad que es seguidor de Parravicini? Misma frase: es momento de dejar trabajar al Papa, hay que orar mucho por él. Qué grueso. Ya la tienen aprendidísima esa frase. Hay un gran control. ¿Qué? Esa fue la frase que me dijeron 2 personas que no estaban conectadas entre sí, la misma, es decir, hay un control férreo desde el minuto 1 que sale el Papa elegido. Que no lo quieren vincular con esos temas. Exacto, así es. Pero él, pues sí, está. A pesar de que hay papas que han hecho exorcismos. Vamos a ver, el padre Amorth, uno de los exorcistas principales de Roma durante muchos años, en sus libros dijo que él sabía fehacientemente que Juan Pablo II, mínimo como papa, ya siendo papa, al menos hizo 3 exorcismos. ¿En serio? El Vaticano nunca negó esta información. ¡Wow! Entonces, y eso uno como simple mortal ni lo sabe, ¿no? Así es, no nos enteramos, pero que pasan cosas fuertes, pasan, y estoy intentando confirmar todavía eso de Prevost, pero no, se niegan. Ya están callados. Ya os digo que la frase me impactó porque es la misma que le decían a Johanan y fueron las mismas palabras esos 2 exorcistas por separado. ¿Y cuántos años después, no? Exacto, y es lo mismo, es momento de dejarle trabajar, hay que orar mucho por él. Es la frase que ya tienen aprendida. Claro, para cortar así. Para cortar todo de raíz. Qué grueso. En este archivo secreto que hay en el Vaticano, puede que haya cosas relacionadas con todo este tipo de exorcismos y demonios y todo eso. Pues creemos que sí, incluso con extraterrestres o con casos de conspiración vaticana, con secretos vaticanos que a la fecha siguen inquietando al mundo. Por ejemplo, el abrupto fallecimiento del Papa Juan Pablo I, solo un mes después de haberse convertido en Papa y sin que el Vaticano permitiera autopsia de ningún tipo. O sea, se murió y ya no. Se murió, le dio, pues un ataque y lo enterramos rápido y, pues pobrecito, ¿no? Pero justo cuando él prometía reformar, pues la banca vaticana. No les convenía.
hacer una gran limpia al interior de la Iglesia, ¿no? De hecho, se habla de desaparición de documentos o modificación de documentos en esos primeros minutos del fallecimiento de Juan Pablo I y se asegura que pues ese archivo estaría presente en esas galerías secretas del Vaticano, el expediente real. Otro asunto de conspiración vaticana que podría estar ahí es la información relativa, y sí que se sabe que está y que Francisco trató de mover pero que la Iglesia frenó, la relación de Pío XII con el nazismo. Ah, claro. Otro tema súper polémico, ¿no? Que de cara a la galería y al público pues fue muy tibio, nunca condenó de forma así muy clara y rotunda lo que estaba pasando con el genocidio contra los judíos. Sin embargo, se asegura que de forma privada habría sido o actuado de salvoconducto para salvar a muchos judíos gracias a personajes como el padre O'Flaherty que te comentaba, y se asegura que esa documentación, bueno, pues todavía no ha sido liberada. Y con respecto a los extraterrestres, bueno, pues se habla de documentos, de profecías secretas, pero pues no sabemos mucho. No sabemos lo que... Oye, pero algo que sí sabemos es que tienen un observatorio ahí en el Vaticano. Pues es súper interesante. En el siglo XVIII la Iglesia crea el Observatorio Astronómico Vaticano. Es una institución, en principio se crea un telescopio, hubo algo en, digamos que San Pedro, en el centro de Roma, en el Vaticano, pero la realidad es que el primer telescopio lo realizan en Castel Gandolfo, en esa residencia de verano del Papa. Muy curioso, porque poca gente habla de Castel Gandolfo y tiene mucho misterio también. Claro, es donde vio al ser ¿no? Desde ese ser que vio, pues supuestamente Juan XXIII en los jardines, pasando por el observatorio astronómico o incluso con temas más mundanos como que Juan Pablo II, como que al ser elegido un papa siendo muy joven y él muy amante de los deportes, él construye una piscina papal en Castel Gandolfo donde él nadaba en verano. Y la foto que quería la prensa, ¿no? Era, pues el bañador, el traje de baño del y Papa, jamás ¿no? existió esa foto. A Juan Pablo II vestido de blanco con su traje de baño nadando en Castel Gandolfo. Y no, bueno, es que se dice que eso fue increíble. Los paparazzi, ¿no? Hasta dónde llegaban a subirse, colocarse para tratar de la foto, ¿no? Del Papa con sus gafas de sol y su traje de baño blanco. Nunca lo consiguieron, pero efectivamente en Castel Gandolfo estaba ese observatorio vaticano. Nunca han dejado muy claro los objetivos del observatorio. Siempre han dicho desde el Vaticano pues que es un interés científico, de estudiar la creación, de estudiar el universo, pero lo llamativo de esto es que invierte el Vaticano en otro observatorio, en este caso en Tucson, en Arizona, compartido a medias con la Universidad de Arizona, donde hay sobre todo jesuitas que tienen formación científica haciendo determinadas investigaciones. Si nos metemos en la página web oficial del Observatorio Vaticano, nos indican que lo que ellos hacen en Tucson, en Arizona, es observar el universo en un programa relacionado con los asteroides. Les interesa mucho las amenazas de asteroides contra la Tierra, pero ha habido sacerdotes que han participado en esos programas, como el padre Malachi, quien en su momento dijo que tenían un grupo secreto de investigación para buscar las pruebas científicas de la existencia de Dios. El Vaticano no se pronuncia demasiado sobre qué hace, pero es verdad que tiene 2 observatorios astronómicos. Oye, pero ese último que dices que está en Estados Unidos se llama Lucifer, por siglas, ¿no? Es un bulo como tal porque el Vaticano no ha nombrado Lucifer a uno de sus telescopios. Lo que sí es cierto es que hay un telescopio que otro organismo científico, en este caso estadounidense, no vaticano, por las siglas y las palabras científicas que te puedo decir exactamente, pero se llama Lucifer, lo nombra, pero no el Vaticano como tal, sino
fue tipo de una investigación. coincidencia. Fue una coincidencia. Ellos han usado a veces ese telescopio, pero tal polémica se formó que ahora lo llaman Lucy. De hecho, te voy a decir exactamente cómo se llama el telescopio. Significa, y ha sido el Instituto Max Planck quien lo creó, un telescopio construido por ellos, pero es verdad que usado en determinados momentos por el Vaticano, se llama y tiene utilidad espectroscópica de infrarrojo cercano con cámara y unidad de campo integral para investigación extragaláctica. Esto en inglés, en las siglas en inglés, es verdad que le pusieron Lucifer, pero tal polémica se formó que ya lo llaman Lucy y es el Instituto Max Planck, no el Vaticano. Ah, ya, ok. Porque yo dije, oye, está muy raro que el Vaticano tenga ahí un... Claro, ¿no? está impactante. Pero con respecto a esa idea de Lucifer, fíjate que sí que es interesante señalar que el Vaticano no niega ni huye de eso. Te pongo el ejemplo del padre Gabriel Amorth, volvemos a hablar de él porque a mí me fascina. Él asegura que en sus exorcismos no ha conocido a un solo demonio ateo. Todos son creyentes de Dios. Y se doblan ante Dios, ¿no? O sea, quien crea en Dios tiene que creer inevitablemente en el demonio. Eran los ángeles más perfectos y se rebelan contra Dios y son condenados a habitar este mundo. En el Nuevo Testamento de la Biblia, en el Evangelio según San Juan, leemos que Satanás es el príncipe de este mundo. Lo dice Jesús, se dice en el contexto del Nuevo Testamento que es el rey de este mundo y que es una criatura de Dios. Se rebeló, pero fue creado por Dios, que gobierna y hace que el hombre, digamos, tenga esa semilla del mal. Sí, pero es uno de los ministerios más importantes de Jesús. Jesús sí era famoso en su época, no solo era por el mensaje que daba del reino de Dios, es porque era sanador y era exorcista, expulsaba demonios. Y uno de los principales cometidos que él le da a los apóstoles es expulsar demonios en su nombre. Y dice que cualquiera que crea en él puede expulsar demonios. Entonces, el demonio es un personaje importante dentro de la iglesia y pues en los exorcismos de nuestro tiempo se manifiestan como personajes que creen en Dios, que temen a la Virgen y sobre todo que incluso manifiestan, se reproducen diálogos con el demonio en esos exorcismos donde, por ejemplo, le dicen los exorcistas: abandona este cuerpo, vete al infierno porque Dios te ha preparado una cama muy calentita. Y él contesta: si vosotros supierais, él no creó eso, a él ni siquiera se le ocurrió jamás crear el infierno, es una cosa nuestra. Entonces no hay que negar esa dualidad, ¿no? Y la importancia que para todo creyente tiene la figura del demonio. Claro. Así. Oye, antes de terminar, ya se nos está acabando el tiempo. Quisiera que habláramos del cronovisor, de todo esto de que la iglesia está metida en la tecnología, en los estudios y esto. Pues ese tema es fascinante porque es uno de los grandes secretos asociados al Archivo Secreto Vaticano. Se asegura que allí se conserva en secreto, desmontado, un aparato que habría fabricado a mediados del pasado siglo un sacerdote exorcista, por cierto, en la diócesis de Venecia, llamado Padre Pellegrino Ernetti. Este padre, destinado en la diócesis de Venecia, la historia cuenta, y es real, que pues en el siglo XX concede una entrevista al importantísimo medio italiano Il Corriere della Sera, afirmando que él, que era un experto en polifonía y en música antigua, uniendo, digamos, los conocimientos que tenía de música antigua a conocimientos por los que se había interesado de transcomunicación instrumental, psicofonías, que había conseguido crear un aparato que era capaz de ver y fotografiar el pasado. Esa entrevista se publica, es real que el Corriere della Sera lo publica, pero publican dos fotografías supuestamente obtenidas por el cronovisor del rostro de las que Jesús, hemos visto todos y de Jesús paseando con los apóstoles por el Monte de los Olivos, ¿no?
Y por el Huerto de los Olivos se descubre, después de ese reportaje real del padre Ernetti, que las 2 fotografías son falsas, que están tomadas de 2 obras de arte, un Cristo que está en Italia, y la historia cae en el descrédito más absoluto. Lo curioso de esto es que aunque las fotografías sean falsas, el padre Ernetti recibió un toquecito, una llamada de atención por parte del Vaticano y jamás volvió a hablar de la cuestión públicamente, por mucho que le preguntaran. Sin embargo, existen amigos íntimos del padre Pellegrino Ernetti como François Brun, un sacerdote francés que mantuvo durante toda su vida que el padre Ernetti tuvo que abandonar el proyecto por orden del Vaticano por los peligros que implicaba ese trabajo, pero que desmontó el cronovisor pieza por pieza y que tanto los documentos como el cronovisor lo guardó en una caja secreta de un banco de Suiza, que a la fecha el secreto del cronovisor seguiría vivo y el padre Pellegrino Ernetti, pues se vio obligado a silenciar su investigación. Y lo curioso de esto es que no estamos hablando de un cualquiera, estamos hablando de toda una autoridad universitaria en el campo de la música antigua. No era un cualquiera. ¿Podría ser que lo desacreditaron? ¿Que sí era real y lo desacreditaron para eso? Por supuesto, de hecho, tengo un gran amigo, un escritor español que se llama Javier Sierra, que tuvo la oportunidad de conocer al padre Ernetti al final de su vida. Javier descubre que Ernetti ha publicado un libro sobre otro tema diferente y se va a Italia a entrevistarlo y cuando está ante él trata de preguntarle sobre el cronovisor y la mirada de terror del padre Ernetti fue muy grande, cortó la entrevista y ya no quiso continuar. Realmente tenía miedo de hablar, pero antes de que le llamaran la atención, llegó a hablar incluso con periodistas españoles de medios como el Periódico de Aragón, con los que Javier pudo hablar y él claramente era otra persona. Decía, por supuesto, tengo la máquina, os la voy a enseñar, hablamos y cuando recibe el toque de atención se mete dentro de sí mismo, por así decirlo, se aleja del foco público y jamás volvió a mencionar el cronovisor en vida, nunca. ¡Qué grueso! Es un tema fascinante y a la fecha pues sigue generando mucha polémica porque se asegura que en algún lugar descansa el cronovisor. Y a lo mejor ni está desarmado, ¿no? De hecho, incluso François Brun decía que él sabía del cronovisor antes de que se publicara la información en Il Corriere della Sera, hasta tal punto que ese sacerdote francés, Brun, amigo de Ernetti, cuando ve la entrevista del cronovisor dice, al padre le han tendido una trampa. Él ya sabía que las fotos eran falsas porque en las conversaciones con Ernetti siempre le había dicho que lo que se veían en el cronovisor eran escenas lejanas, nunca primeros planos. Y entonces al ver las fotos, François dijo, estas no son. Están tendiéndole una trampa al padre, han metido fotos falsas. Claro. Porque él ya sabía de la investigación de forma privada y era muy diferente a lo que contaron en prensa. Es decir, silenciaron, y nuevamente hablamos de esos servicios secretos y de ese espionaje y contraespionaje, condenaron la investigación del padre Ernetti, ¿no? La dieron un carpetazo. Claro. Qué impresionante. Oye, te quiero agradecer. Sí. Siempre contigo las pláticas son súper interesantes. Yo en lo personal aprendo muchísimo y me encanta que nos hayas abierto las puertas aquí pues para venir. Sé que estás súper ocupada. Me encanta estar de verdad con vosotros. Pero la verdad te admiro demasiado y te felicito también por tu podcast que ha crecido cañón. Por favor, da tus redes. Sé que mucha gente ya te sigue y todo, pero por favor. Muchas gracias. Pues me pueden seguir en Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Cada martes estreno un episodio hablando de misterio con datos, con profundidad, muchas veces de tema religioso o espiritual, pero en general del mundo del misterio. Está impresionante, ¿eh? Y aparte la producción es muy, muy, muy buena. Muchas gracias y de verdad pues te agradezco mucho la invitación y cuando quieras pues aquí estaré. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Lourdes. Sí. Y muchísimas gracias a todas y todos ustedes que se conectaron una semana más aquí al podcast del Manoloide. Les recuerdo que los lunes estrenamos episodio y a mitad de semana sacamos también episodios con lo mejor del podcast del Manoloide. Por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les avise cuándo son esos estrenos y
compártanlo, por favor. Pongan sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Nos vemos la próxima semana aquí en el podcast del Manoloide. Muchas gracias.